El modelo del tanque. En el modelo del tanque, lo que se quiere es eh, mezclar una sustancia aquí con un líquido, ¿no? Generalmente, en la mayoría de los casos, ese líquido es agua pura. Se mezcla agua pura con una cantidad de sustancia, ¿no? Y el objetivo es calcular la cantidad de sustancia que existe en el tanque B en función del tiempo, calcular una función que esté determinado por el tiempo, ¿no? De la cantidad de sustancia que existe en el tanque B. Y para eso se requieren los siguientes requisitos. Una velocidad de entrada que tiene que ser igual a la velocidad de salida. ¿Y eso porque para que el volumen que está en este tanque se mantenga constante? La velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida para que el volumen se mantenga constante, ¿no? Y este es el volumen total de la mezcla en este tanque en el tiempo t, ¿no? Va a ser constante. Ahora, ¿cuál es el otro requisito? Es la concentración de entrada. Esta concentración de entrada se va a lograr gracias a la mezcla que existe en el tanque A. Y la mezcla que existe en el tanque A puede ser, en muchos casos es solamente agua pura, o en algunos otros casos también es agua pura que está mezclado con la sustancia X, ¿no? Con la misma sustancia X. Puede ser en menor cantidad o en mayor cantidad que en el tanque B, ¿no? Entonces aquí se mezcla la sustancia X con un líquido y con eso vamos a obtener velocidad de entrada y concentración de entrada, ¿no? La concentración de entrada se entiende como la densidad, que es cantidad de sustancia dividido entre el volumen, ¿no? Esta concentración de entrada se puede lograr. Ahora nuestro objetivo es dominar la cantidad de sustancia que existe en el tiempo t del tanque B. Vamos a tener concentración de entrada y aquí concentración de salida. Aquí puede ser el líquido, puede ser agua pura, como les decía, o puede ser no agua pura, sino que esté diluido inicialmente una sustancia X, ¿no? Y así obtener una mezcla en el tanque B. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La velocidad, la velocidad de sustancia X en el tiempo t del tanque B va a ser igual velocidad de entrada de la sustancia menos velocidad de salida de esta sustancia, ¿no? Ahora, la velocidad de entrada de la sustancia se va a definir como velocidad de entrada por concentración de entrada, ¿no? Y eso me va a dar la velocidad de entrada, pero de la sustancia, ¿no? Exacto, velocidad de entrada, pero de la sustancia, ¿no? De la sustancia X, que hemos dicho que aquí también va a existir una sustancia X, menos, y la velocidad de salida de la sustancia va a ser definido por la velocidad de la salida de la mezcla multiplicado por la concentración de salida de la mezcla también. Este producto va a dar la velocidad de salida de la sustancia. Ahora nosotros sabemos que la concentración de salida es igual a la concentración del tanque, ¿no? De sustancia del tanque. La concentración de salida o la densidad de salida va a ser igual a la concentración que existe en el tanque. Por lo tanto, sabemos que la concentración se define como cantidad de sustancia dividido entre volumen, ¿no? X dividido entre B. Eso vamos a reemplazar aquí en la concentración de salida. Por lo tanto, esta cantidad está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Va a ser eh, velocidad de sustancia en el tiempo t del tanque B más, esto pasa a sumar velocidad de salida multiplicado por cantidad de sustancia sobre volumen. Esto va a ser igual a este producto. Y este producto va a ser velocidad de entrada por concentración de entrada. Ahora aquí podemos hacer algunas aclaraciones también. Sabemos que esta velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de entrada. Estos van a ser iguales, ¿no?
Eso les había dicho para que el volumen se mantenga constante. Entonces estos van a ser iguales. Otra aclaración, que el volumen va a ser constante, ¿no? Vamos a mostrar en un ejemplo enseguida cómo se resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales, que al final son ecuaciones diferenciales de primer orden. Un depósito grande se llena máximo con 500 galones de agua pura. Ahora aquí tenemos que diferenciar de qué tanque estamos hablando y en qué tanque se hace la mezcla. A este le vamos a llamar tanque A y vamos a decir, en un depósito grande se llena máximo con 500 galones de agua pura. Vamos a suponer que aquí están los 500 galones de agua pura, 500 galones, ahí. Entonces de entrada tendríamos ese dato, ¿no? El volumen es igual a 500 galones de agua pura. Ahora aquí dice bien claro, se bombea al depósito, ¿no? Al depósito. Ahora sí, este sería el depósito. Esto sería el depósito. Como les he dicho, en estos problemas hay que diferenciar de qué tanque te está hablando. Generalmente, claro que en este tanque se hace la mezcla. En este tanque se hace la mezcla. Entonces, ahora dice, se bombea al depósito salmuera, que contiene 2 libras de sal por galón. Entonces, este sería la salmuera. Este sería la salmuera. Ahora se bombea, dice, este sería el depósito. Salmuera que contiene 2 libras de sal por galón. Esa es la velocidad de entrada, ¿no? Velocidad de entrada en este tanque. Velocidad de entrada sería 2 libras de sal por galón. 2 libras de sal por galón. Por sus unidades, cantidad de sustancia sobre volumen, este sería concentración de entrada, perdón, porque es cantidad de sustancia sobre volumen. Concentración de entrada, 2 libras de sal por galón. Esa es la concentración de entrada. Además dice a razón de 5 galones por minuto. Y también la velocidad de entrada sería 5 galones por minuto. Galón por minuto, ahí está velocidad, ¿no? Ya tenemos velocidad de entrada, ya tenemos concentración de entrada. Aquí nos está hablando, se bombea al depósito, nos está hablando de la salmuera, ¿no? Ahora, aquí tenemos 500 galones, pero de agua pura, ¿no? En este tanque podría haber mezclado una cantidad inicial de sal en este caso, pero aquí dice que son 500 galones de agua pura. Eso significa y nos da la siguiente condición inicial, el par ordenado t, x, o sea, nos dice en el tiempo cero, aquí, en el tiempo inicial cero, existe una cantidad de sal en el tanque A de 0 libras, eso significa, ¿no? Aquí nos está dando una condición inicial. Cuando dice 500 galones de agua pura, entonces nos está diciendo que no existe sal, ¿no? Que la condición inicial es tiempo inicial, 0 libras de sal existen en este depósito. Ahora dice también que la solución bien mezclada se bombea a la misma rapidez. Entonces eso significa que la velocidad de salida se bombea a la misma rapidez, 5 galones por minuto. La solución bien mezclada, esto bien mezclado, se bombea a la misma rapidez. Calcule el número de libras de sal en el depósito en el tiempo t. Calcule, tenemos que hallar la cantidad de sal en el tanque A, ¿no? En función al tiempo. Claro, aquí lo llama A de t, así. Nosotros en nuestra fórmula habíamos colocado x de t. Podemos mantener esa notación también. X en función del tiempo, ¿no? Podemos mantener, no pasa nada. Eso es lo que me pide calcular. Ahora nosotros vamos a escribir la fórmula. Fíjense, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula. Anotamos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial dice
la velocidad de sustancia X en el tiempo T en este tanque, porque era en este tanque, ¿no? Era en este tanque, ahora ese tanque es el tanque A, más la velocidad de salida multiplicado por la cantidad de sustancia X en el tiempo T sobre el volumen. Esto es igual a la velocidad de entrada por la concentración de entrada. Ahora aquí tenemos que reemplazar los datos que tenemos para encontrar X en función del tiempo, ¿no? Aquí lo vamos a dejar así como está porque este dato no tenemos la velocidad más velocidad de salida. Velocidad de salida es 5 galones por minuto. 5 colocaremos. Ya que todo está en galón, fíjense, todo está en galones y todo está el tiempo en minutos. Entonces no es necesidad de hacer una conversión. Colocaremos solo 5 multiplicado por X, que se supone que está en función del tiempo, dividido entre volumen. El volumen es 500 galones, ¿no? 500 galones de agua. Recuerden que esta variable es constante porque, porque la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, ¿no? Entonces el volumen va a ser constante. Esto va a ser igual a la velocidad de entrada. Pero aquí en el gráfico, fíjense que esto está claro. La velocidad de entrada se bombea salmuera a 5 galones por minuto. Que aquí vamos a ver a razón de 5 galones por minuto. Entonces, la velocidad de entrada sería 5 multiplicado por la concentración de entrada. La concentración de entrada es 2 libras de sal por galón, tiene esta salmuera, ¿no? 2 libras de sal por galón. Se supone que esto está bien mezclado, entonces la concentración de entrada es 2. Ahí está. Ahora esta ecuación, como podemos ver, la ecuación que se ha formado es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no? Entonces, para resolver esta ecuación, tenemos que recordar la fórmula. Y la fórmula lo vamos a reemplazar en esta ecuación y sería x es igual a la exponencial así de menos integral. Aquí necesitamos el valor de p de t, dice. Pero p de t, fíjense que sería este valor, ¿no? 5 sobre 500. Ese es el valor de p de t. Q de t sería 5 por 2. Recuerden que esa forma tiene una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. P en función del tiempo, Q en función del tiempo. P en función del tiempo sería el coeficiente de X. En este caso sería 5 sobre 500, ¿no? 5 sobre 500 diferencial de t. Estamos reemplazando en esta ecuación. De aquí abrimos corchete integral. Otra vez la exponencial, otra vez integral. Otra vez aparece p en función del tiempo. 5 sobre 500. Colocamos aquí 5 sobre 500 diferencial de t. Multiplicado por q de t, dice. Pero q de t es 5 por 2. Eso sería 10. Diferencial de t más constante. Nos va a quedar a resolver esta ecuación. Resolvemos esto y eso sería el valor de x, ¿no? Continuamos. X va a ser igual a la exponencial así. Aquí puedo simplificar 5 entre 500. Quintas de 5 da 1. Quintas de 500 va a dar 100, ¿no? Aquí lo propio, quintas de 5 da 1, quintas de 500 da 100. Entonces aquí voy a tener la exponencial elevado a menos integral de 1 sobre 100 sería 1 sobre 100 sale constante y solo me va a quedar integral con diferencial de t. Por el corchete, ahí está, integral, aquí la exponencial. 1 sobre 100 va a salir, sale como constante 1 sobre 100. Me va a quedar integral diferencial de t, ¿no? Por 10 diferencial de t más constante. Eso entonces estamos resolviendo. Continuamos. Aquí
X es igual a la exponencial de menos 1 sobre 100, así. Integral con diferencial de t, eso sería t nomás. Corchete, otra vez la integral, e elevado a la 1 sobre 100. Aquí integral con diferencial de t, eso me va a dar solamente t, ¿no? 10 diferencial de t. 10 como constante sale de la integral y me va a quedar solamente diferencial de t, ¿no? Más constante. Continuamos, ahora tenemos que integrar esta parte. Y recordemos que ahora continuemos, vamos a resolver ahora lo que nos queda, resolver esta integral. Para resolver esa integral, recordemos que la integral de la exponencial multiplicado por a por t, por decir, es el mismo pero dividido entre a, ¿no? Ahora aquí, si vamos a integrar esto, sería el mismo. Su integral es lo mismo, e elevado a la 1 sobre 100 multiplicado por t, pero dividido entre 1 sobre 100. Aquí era sobre a, ¿no? Aquí es 1 sobre 100. Vamos a colocar así, 1 sobre 100, y haciendo extremos con extremos, aquí sería el 100. Más constante. Ahora de aquí vamos a tener el valor de x. X vale, x es igual a la exponencial por 7. 10 por 100, eso me va a dar 1000, ¿no? 1000 por la exponencial 1 sobre 100 multiplicado por t más constante. Esta cantidad que está aquí lo vamos a distribuir para ambos y nos va a quedar que lo vamos a distribuir en esa suma y nos va a dar que x es igual a 1, aquí 1 voy a colocar 1 por 1000, sería 1000 multiplicado por este producto de exponenciales, ¿no? Si sus bases son iguales, sus exponentes se suman, pero como son la misma cantidad, esa suma te va a dar 0, ¿no? E elevado a la 0 va a ser 1. Más por más, vamos a colocar más, constante, multiplicado por esta cantidad. Multiplicado por t. Ahora de esta ecuación, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos encontrar el valor de c para encontrar nuestro modelo. Para encontrar el valor de c necesitamos una condición inicial. Y la condición inicial está en esta ecuación. Fíjense, si el tiempo es 0, existe en el tanque 0 sustancia, porque son galones de agua pura, ¿no? Entonces, esta condición inicial 0, 0 lo vamos a reemplazar. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación. Vamos a tener, este sabemos que es tiempo y este es x, ¿no? Así se separa ordenado. Entonces, x vale 0. 0 es igual a 1000 más constante multiplicado por la exponencial elevado a menos 1 sobre 100 multiplicado por el tiempo. Pero si estamos reemplazando, el tiempo vale 0, ¿no? Ahí. Ahora aquí la exponencial elevado a la 0, esto va a ser 1, de donde la constante va a ser esta cantidad que está sumando 1000 pasa a restar con menos 1000, ¿no? Y eso es igual a la constante. La constante de integración, por lo tanto, vale menos 1000. Este valor de menos 1000 lo voy a reemplazar en esta ecuación, ¿no? Y así vamos a hallar la solución, ¿no? Vamos a reemplazar en asterisco. Vamos a reemplazar en asterisco y vamos a tener lo siguiente. X es igual a 1000 más constante, pero la constante vale menos 1000.
multiplicado por la exponencial, así. Lo que hemos encontrado sería el modelo, ¿no? Esta ecuación que está aquí ya sería el modelo matemático, ¿no? Hemos reemplazado la constante menos 1000 y esto sería el modelo matemático que va a estudiar la cantidad de sal en ese tanque, en el tanque A, ¿no? Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de sal habrá? Habrá si T es igual, por decir, ¿qué cantidad de sal habrá si T es igual a 10 minutos, ¿no? Entonces aquí podemos reemplazar el valor de 10 y vamos a tener X es igual a 1000 menos 1000 por la exponencial de menos 1 sobre 100 multiplicado por 10 minutos. Aquí entonces nos va a dar un valor de X. Ese valor de X va a ser lo siguiente. 95,162 libras en 10 minutos, ¿no? Eso vamos a tener en la cantidad de sal diluido en el tanque A va a ser, ¿no? En este tanque A vamos a tener una cantidad de 95,162 libras de sal, ¿no? Esta cantidad en el tanque A cuando pase 10 minutos. Claro, porque es que la velocidad de entrada es 5 y aparte la concentración de entrada, que es lo que es 2 libras de sal por galón. La concentración es alta, ¿no? Por esa razón, a los 10 minutos, si la velocidad de entrada es 5 galones por minuto, en 10 minutos vamos a tener que va a ingresar una cantidad de 95,162 libras de sal en el tanque A en ese instante, ¿no? Vamos a analizar un gráfico que nos muestre el comportamiento de la cantidad de sustancia en función del tiempo. Aquí está la cantidad de sustancia, sabemos que esto está en libras, esos son sus unidades. El tiempo va a estar en minutos. Esta tabla lo hemos generado mediante una calculadora, ¿no? Mediante esta calculadora, entrando a la opción número 9, tabla. En f de x hemos colocado todo nuestro modelo matemático, que es, ¿no? 1000. Hemos anotado en la calculadora 1000 menos 1000, así en esa forma, la exponencial elevado a menos 1 sobre 100 por x. Esto hemos colocado en la calculadora, ¿no? Claro, nosotros sabemos que estamos trabajando con otras variables, pero la calculadora siempre va a tomar como variable independiente a la x. Nosotros estamos tomando a la t como variable independiente, el tiempo, ¿no? Colocamos esto en la calculadora como está. Luego anotamos igual, la tecla igual. La calculadora genera tabla de dos funciones a la vez. Aquí la otra función podemos colocar 1 y colocamos igual. Empezar, dice, empezaremos desde 0, desde el número 0 hasta 500. A veremos hasta qué número, hasta 500. Y aquí lo haremos de saltos de 50 en 50, vamos a ir saltando. Igual, aquí está la tabla con esos valores, ¿no? Y así, de esa forma, hemos obtenido estos valores. Aquí está la tabla que genera el tiempo y su respectivo par ordenado, la cantidad de libras en ese tiempo, ¿no? Aquí vamos a decir, graficándolo, vamos a tener lo siguiente.
En el tiempo cero existen 0 libras. Cuando sea 10 minutos, en el tanque va a existir 95,162 libras. Por aquí. Cuando tengamos un tiempo de 5 minutos, 50 minutos, perdón, vamos a tener 393 libras. O sea que si el tiempo es 50 minutos, las libras en ese tanque van a ser 393,46. En 100 libras vamos a tener 632. En 200 libras, 864, más o menos por aquí. Cuando sea 300 libras, cuando sea 300 minutos, perdón, tendremos 950 libras, ¿no? En 300 minutos, 950 libras por aquí. En 400 minutos vamos a tener 981 libras. En 400 minutos, 981 libras. En 500 minutos vamos a tener 993 libras, un poco más cerca del valor 1000, ¿no? El valor 1000 va a ser el límite. En 600 libras vamos a tener, en 600 minutos vamos a tener 997 libras. En 700 minutos, como podemos ver, 700 minutos, vamos a tener 999,08 libras. Si nos ponemos a pensar, cada vez estos puntos se acercan al valor límite, que es el 1000, ¿no? Este valor límite va a ser la recta x igual a 1000 en nuestro caso. Claro que es el eje x, ¿no? Por eso este va a ser la línea recta x igual a 1000. La gráfica del comportamiento de la cantidad de libras con el tiempo t sería lo siguiente, ¿no? Esta curva que ustedes ven es la cantidad de sustancia en el tiempo t. Como asíntota vamos a tener 1000 libras como máximo. ¿Cómo se puede probar eso? En realidad, imagínense que esta es la función, el modelo matemático. Claro, esto es lo que hemos introducido en la calculadora. El modelo matemático está con las siguientes variables, ¿no? Y en nuestro gráfico se va a respetar esto, ¿no? Este es el eje X, este es el eje T, tiempo, entonces por lo tanto la función va a estar en función del tiempo. Este es el modelo matemático que hemos sacado. Ahora, si nosotros le sacamos el límite a esta función, el límite cuando t tiende al infinito de la función x de t, x que depende del tiempo, entonces vamos a tener lo siguiente. A este le sacamos el límite. Si t tiende al infinito, esta cantidad se va a hacer 0, porque esta cantidad se va a hacer muy grande, pero va a estar en el denominador, ¿no? Porque el exponente es negativo. Por lo tanto, se va a hacer 0. Así, esta cantidad solo vale 1000, ¿no? Entonces, el límite cuando t tiende al infinito va a ser 1000. ¿Qué significa? Que esto no va a chocar a la línea 1000, sí se va a aproximar, ¿no? Pero aquí podemos decir, redondeando, que en 700 minutos alcanza a tener una cantidad, incluso aquí colocaremos en 800, ¿no? Aquí redondeando podemos colocar una cantidad de 1000 libras en 700 minutos. Pero fíjense, entre 700 y 800 y 900 minutos, la diferencia en libras es muy poca diferencia en libras. Entonces, cualquier valor que coloques entre estos números también es correcto, ¿no? Pero aquí el que se aproxima, podemos decir, en 700 minutos casi hay 1000 libras de sal, ¿no? Eso sería el resultado, el modelo, el tanque, ¿no? En modelos matemáticos.